Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para cerrar la semana laboral bien informados. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en Chicago, en el corazón del medio oeste de Estados Unidos, desde las alturas, desde aquí, para hablar sin pelos en la lengua, sin censura, de las noticias más importantes. Y vaya que si hay noticias con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañanera le volvió a dar con todo a Carlos Salinas de Gortari por los planes del pelón orejón. Perdón, con mucho respeto, señor expresidente, por el honorable expresidente de México y sus planes de privatizar y de ir contra los intereses de los mexicanos de a pie. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha llamado el padre ¿de qué era? El padre de la desigualdad moderna. Gracias, Toñito. El padre de la desigualdad moderna vuelve a ser señalado con nombre y apellido en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que siempre no fue un crimen pasional por una infidelidad, sino obra del crimen organizado. Uno de los hombres más buscados, de los criminales más buscados de Israel, fue asesinado en conocida plaza comercial en México, provocando el pánico. ¿Y sabe qué? También vamos a hablar del clasismo en redes sociales. ¿Cuántas de estas balaceras, cuántos de estos asesinatos ocurren diariamente en Sonora, en Tamaulipas, en Guerrero, en Jalisco, y no hacen tanto escándalo? Es más, los reporteros hoy estuvieron incisivos sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera por el caso de la Plaza Marx. Pero ¿será porque verdaderamente simbra a la clase política, a la clase acomodada, a los privilegiados, a los mismos medios de comunicación, ver a gente de traje, bien vestidita, gente nice, tirada en... Fue cerca de TV Azteca, me dice Toño. Sí, llegamos a ir a esta plaza cuando vivíamos juntos, aunque suene romántico, en la Ciudad de México, Toño. Me imagino que alguna vez fuimos ahí por unas papas o algo así, pero no creo, no. Por cierto, te saludo, mi querido Toño, discúlpame mi falta de amabilidad. Saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Vivíamos como en la película de A Toda Máquina, con Pedro Infante y Luis Aguilar. Vicente era Pedro Infante y yo era Luis Aguilar en esa película. Y teníamos ahí al señor que decía, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y así, ¿no? Entonces, ya después yo le cantaba a Vicente, no sé si es la misma la película, ¿qué te ha dado esa mujer? Se nota que es viernes, óigame. Bueno, de los temas que vamos a hablar. ¿A poco no, Toño? Exagero cuando digo, a ver, cabrón, estos asesinatos, y no es que lo diga para defender a nadie. Me duele que haya asesinatos en nuestro México lindo y querido. Y me duele que haya asesinatos en general. No importa si son originarios de Israel o nuestros paisanos. Me duele que ocurra lo que ocurre en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Veracruz, en donde dice, por cierto, también tenemos que hablar de esto, el doctor Mireles, que sí hay autodefensas ya formadas en Veracruz. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. No lo dijo con todas sus letras, pero aunque no lo admite el gobierno, dice el ex vocero y líder de las autodefensas de Michoacán, sí hay autodefensas en Veracruz. Pero, a ver, Toño, esto ocurre desafortunadamente a diario en México. ¿Por qué esto de la Plaza Marx en la Ciudad de México causa tanto alboroto? ¿Porque es una zona acomodada en el Pedregal? Yo creo que sí, definitivamente. Tú lo has dicho pero con todas sus letras. Esto ocurre en muchísimos sitios de México, en la misma Ciudad de México constantemente. Vamos, en los suburbios, por decirlo así,
en la salida de México, en Ecatepec, en Estado de México, acaba de haber un asesinato también. Unos tipos se metieron a asaltar a un puesto de carnitas, matan a uno de los asaltantes. Eso pues causa revuelo, pero no se habló de eso en la mañanera. Yo no vi a los medios de comunicación tradicionales hablando sobre esto, ¿no? Sobre el delincuente que mataron y la familia llorando ahí, que iban a haber una venganza ni nada, ¿no? No, eso no se lo pusieron al presidente de ninguna forma, Vicente. Eso pasó en Ecatepec, o como le dicen mis cuates de Ecatepec, en Ecateponc, ¿no? Pero es como acá fue en Pedregal. Mira, me están diciendo en el chat que acaban de crear esa plaza hace un año, entonces no fuimos, pero pasa en el Pedregal, ahí muy cerca de TV Azteca, ahí donde hay muchas oficinas, fifís, etcétera. Oficinas, mansiones. Y mansiones donde hacen de esas fiestas. Después nos cuentas. Después nos cuentas. Sí. Bueno, exhiben a priistas bailando reggaetón en un yate. Se justifican diciendo que estaban de vacaciones y no ven nada malo en ello. Pues lo malo es el pinche gustito por esa música. Pero bueno, es harina de otro costal. Son priistas de Nuevo León. Vamos a hablar de este caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se trata de un acto del crimen organizado, que no puede dar mucha información en la mañanera por esto de la Plaza Arts en el Pedregal. Pero se trata de uno de los asesinados, de uno de los principales criminales de Israel y rival de una organización musulmana. El Universal, por otro lado, reporta que la mujer que mató a los criminales israelíes cobraba 5,000 pesos y que presuntamente fue contratada por el cártel Jalisco Nueva Generación. En Nuevo León detuvieron a uno de los fugitivos más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. El INEGI dio a conocer que el sexenio infernal de Peña Nieto rompió récord en homicidios. Pero hay que hacérsela de pedo al presidente que tiene 7 meses. Total, ya lo pasado, como diría Pepe, José. Arrestaron a una presunta integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación, a la que vincularon al secuestro y ejecución de 3 deportistas de Veracruz. La Fiscalía General dio a conocer que detuvieron al líder de la CTM en Quintana Roo, Isidro Santamaría, por presunta explotación sexual. Ahora entiende por qué ha generado ha pisado tantos callos Lidia Cacho con sus investigaciones sobre la red de pederastia en México, sobre la explotación sexual. Solidaridad nuevamente con Lidia Cacho, quien fue atacada. Afortunadamente no estaba en su casa. Le robaron información del interior de su propiedad y le envenenaron a sus dos perritas. Imagínese usted. Algo trae en investigación Lidia Cacho, que seguramente trae más preocupados a los presuntos involucrados. La Fiscalía General dice que el Consejo de Ministros de España permitió la extradición del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, vinculado a Emilio Lozoya Austin y a otros poderosos hijos de la chingada. La Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad, ganancias de 11,130 millones a la Bolsa Mexicana de Valores. Y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la mañanera asegurando que el abasto de electricidad está garantizado y que no habrá aumento de tarifas. Acusó a Carlos Salinas de Gortari de comenzar un periodo en el que el propósito era quitarle la capacidad de generación de energía a la Comisión Federal de Electricidad para contratar a empresas, a la iniciativa privada, y ahí, pues como en el toma todo, todos ganan. La Semarnat sí permitió la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a condición de que la Secretaría de la Defensa Nacional tome medidas para mitigar el impacto ambiental del proyecto. De todas formas, la oposición pedorra pues ya puso el grito en el cielo. Los diputados sí aprobaron la nueva Ley Nacional de Extinción del Dominio, que hará más ágil el decomiso de bienes del crimen organizado o de funcionarios corruptos. Pero
personajes señalados como corruptazos que subieron a tribuna a defender lo indefendible. Hágame usted el favor. ¿No me cree? Al rato le voy a mostrar a Enrique Ochoa Reza, señalado en el caso de los gasoductos y los contratos leoninos, cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad en tiempos de Peña Nieto, subió a defender lo indefendible. Quedan exhibidos, solitos se exhiben. Decenas de jóvenes que no pasaron el examen de admisión en la UNAM, al Poli y a la UAM se manifiestan afuera del Palacio Nacional para pedirle a López Obrador que les permita entrar a esas universidades. Bueno, hablando de escenitas y de personajes, los dirigentes de Morena, Jacob Polensky, del PAN, Marco Cortés, se enfrentaron por la extensión de mandato del próximo gobernador de Baja California de 2 a 5 años. Y por supuesto, Marco Cortés acusó al mismísimo López Obrador de impulsar ese cambio. Y bueno, pues ahí están las cosas con un PAN que es el culpable de haber torcido las cosas en Baja California y ahora quieren que les resuelva la bronca Andrés Manuel López Obrador. Y Jade Cole lo defiende a Andrés Manuel López Obrador, pero ¿con qué cara puede defender al presidente Jade Cole si ella apoyó la extensión del mandato, Vicente? Ese es el problema, por eso es que estos dos, pues, ¿qué pueden decirnos los dos? Ni Jade Cole ni Marco. Así es, mi querido Toño, no hay, bueno, con decirte que Jacob Polensky no va a buscar reelegirse como dirigente nacional de Morena, porque no tiene cara. La empresa de Carlos Slim, Telmex, dejó a sus usuarios 3 horas sin internet. A ver si le siguen dando contratos a ese señor, presidente. Semana, López Obrador se va a reunir con el presidente de Honduras para hablar sobre inmigración. Y sí es un caso de escándalo. De este lado, en Estados Unidos, arrestaron a 16 infantes de Marina que presuntamente traficaban con indocumentados. Ninguno de ellos estaba en los operativos que se realizan en la frontera. Pácatelas. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, le encargo que se suscriba a nuestro canal, que nos ayude a llegar a los 2 millones de suscriptores. Dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Si es que a estos hijos de la chingada de YouTube se les ocurre mandar las alertas, los avisos, y ahí encontrará noticias mentadas de madre, coberturas, enlaces, entrevistas y mucho más. Bueno, vamos